Los días 16 y 17 de diciembre se celebró la 16ª edición de la Asamblea General de Uaga Coag, celebrada en Zaragoza para elegir al secretario general y también a los secretarios provinciales, entre los que se encuentra el vecino del Pollo del Cid, Alberto Escura, nombrado secretario provincial de Uaga de Teruel, para hacer una radiografía de cómo se encuentra el sector tanto en Teruel como a nivel regional y para conocer cómo afronta esta nueva etapa dentro del sindicato. Hoy nos acompaña en el plato de Calamocha Noticias, así que pasamos directamente a saludarlo. Alberto Escura, como decíamos, secretario provincial de Uaga de Teruel. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenas tardes, es un placer estar aquí en esta televisión local nuestra y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Decíamos, nombrado recientemente, bueno, pues hace apenas un mes, se va a cumplir este fin de semana ya, nombrado como secretario provincial. ¿Cómo afronta este nuevo periodo en el sindicato? Y además recordamos que ha pasado de ser el representante comarcal aquí en el Giloca a serlo a nivel provincial. Bueno, pues es una nueva etapa que la afronto pues con ilusión, con unas perspectivas de trabajar todo lo posible para mejorar lo que es la agricultura familiar que defendemos en nuestro territorio, en la provincia de Teruel, aquí en el Giloca. Y bueno, haremos todo lo posible por mejorar esto. ¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado pues, en este comienzo ya de legislatura, vamos a decirlo así? Bueno, pues ha sido un comienzo con muchas reuniones. Hemos tenido muchas reuniones en Zaragoza a nivel interno con nuestros técnicos para poder poner a rodar esta nueva ejecutiva que se ha nombrado, para ponerla a rodar, para poder empezar a funcionar. Tenemos que nombrar nuevos representantes de sectores. Unos van a seguir, otros van a ser nuevos. Y ya te digo, estamos empezando a rodar la maquinaria, ayudado como siempre del gran equipo técnico que tenemos, que sin ellos esta labor no la podríamos realizar. En el puesto de representante comarcal, no sé si también compaginará las labores a nivel provincial con las comarcales o se va a asignar a un nuevo integrante para que sea el representante, ese enlace con nuestra Sí, comarca del sí, sí, Giloca. evidentemente al salir yo de responsable comarcal, ya tenemos dos nuevos representantes comarcales en el Giloca. Esther Rubio es una chica recién incorporada a la agricultura, va a ser un fichaje estrella, con muchas ganas de trabajar, con una posición muy buena. Y David Puerta, también joven, luchador y con muchas ganas de hacer cosas por el sindicato y por la agricultura familiar, como os digo. Es necesario entrar con esa fuerza, con esa energía para afrontar nuevos proyectos o nuevas iniciativas para poder servir de representante y de enlace, como decíamos, pues con el sindicato y el resto de representantes provinciales. Sí, yo desde aquí, pues bueno, quería agradecer a nuestros antecesores en Huaga que han dado un paso atrás para que nosotros demos un paso adelante, si no, no se podría dar. Han confiado en nosotros, en que lo vamos a hacer bien, esperemos no defraudar. Y a nivel general, la provincia de Teruel tiene los responsables comarcales y de sectores, yo diría que más joven de toda la Huaga. Entonces, pues con mucha ilusión, hemos formado un gran equipo con muy buena sintonía entre nosotros y la verdad que confía la gente mucho en nosotros. En el congreso de Huaga no pararon de felicitarme por ese equipo que habíamos formado aquí en el Giloca y orgulloso de este equipo. ¿Cómo ven los próximos años con esa energía y con esa savia nueva, podemos decir, renovada por lo menos, de cara a, pues, estamos en una situación complicada, estamos ya a inicios de este 2023. ¿Cómo es la situación tanto a nivel regional como a nivel provincial, hablando del sector? Sí, pues el sector agrícola y ganadero se enfrenta a una crisis como todos sabemos, como todos los sectores. Arrastramos desde la pandemia una crisis económica, una crisis de mercado, una variabilidad de precios sobre todo a la que no estamos acostumbrados, agravado en el año 2022 por la guerra de Ucrania. Creo que esa es la excusa, como en todos los sectores. Entonces hay muchísima incertidumbre en el sector. También nos ha entrado ahora mismo, el día 1 de enero, esta nueva reforma de la PAC
que todavía faltan muchas cosas por aclarar, faltan cosas por perfilar. La gente todavía no sabe muy bien cómo colocar sus explotaciones y afrontamos un año con mucha incertidumbre. Luego entraremos en esos diferentes factores porque, desde luego, diferentes perspectivas, diferentes puntos importantes a tratar y abordar en la entrevista que hoy tenemos aquí con... Podríamos hacer un semanal, un semanal. Perfectamente, creo que podríamos estar durante varias horas hablando de Seguro. cómo se encuentra, pero centrándonos a lo mejor en datos o en cuestiones más concretas, cómo está la provincia de Teruel en cuanto a cifras, a números, para ir empezando a hacer ya ese balance del pasado 2022. Pues bueno, yo tengo datos a nivel regional, pero no hemos extrapolado a nivel provincial. Pero bueno, en lo que es cultivos de herbáceos, podemos decir que en la provincia de Teruel ha sido un año medio, incluso zonas como la nuestra de aquí del Jiloca y del Campo de Bello, han sido años, podríamos decir, medios o incluso por encima de la media de producción. No así en las zonas altas como Albarracín. Vimos como esa primera ola de calor del mes de mayo afectó a los cultivos que venían más tarde. La zona del Bajo Aragón, por totalmente lo contrario, que es la primera zona donde se recolecta el cereal, tampoco hubo una buena cosecha. Pero sin tener datos exactos, yo me atrevería a decir que ha sido un año medio, con unos precios de venta de productos, la verdad que altos. Fue una cosecha que se sembró el cereal con precios anteriores a esta crisis, que ya estaban altos, pero no igual que este año. Entonces, bueno, pues ha sido un año que podemos decir que hemos salvado los muebles, el 2022, en lo que se refiere a herbáceos en la provincia de Teruel. Claro, porque estamos en esa parte de producción, ingresos, pero además hay que sumarle toda esa evolución, variación y la fluctuación recibida en los insumos, que es al final lo que tenéis que utilizar sí o sí. Sí. Podría decir que, por ejemplo, el 2021, una hectárea de cereal aquí en la zona del Jiloca, en una explotación media, podríamos hablar de unos 450 euros de coste. Y esta sementera de 2022-2023, eso ha subido a 750 euros hectárea. Estamos hablando de casi un 40% más. Entonces, la subida de precios que ha habido en nuestros productos no repercute esos costes que hemos tenido. Por lo tanto, aun con mayor producción y mayor facturación, la renta agraria baja a niveles de los años 90. Claro, estamos ante unos insumos, un encarecimiento de los insumos que ha supuesto ser obstáculos para todos los agricultores y ganaderos, ¿no?, de la zona. Sí. Aparte de los precios, muchas veces también encontramos escasez en los mercados con repuestos, con unos plazos de entrega larguísimos. Nos enfrentamos ante averías que no sabemos cuándo nos van a llegar repuestos, y eso está generando mucha, ya te digo, mucha incertidumbre en el sector. No estamos acostumbrados a trabajar así, pero bueno, yo creo que es lo que nos va a llegar a corto o medio plazo, es lo que vamos a tener, y bueno, nos tendremos que acostumbrar y cada uno a adaptarse lo mejor posible. Hablaba y mencionaba de ese encarecimiento casi el doble, esa diferencia de 300 por hectárea, pero ¿qué otras comparativas a lo mejor para que los que no nos dedicamos al sector primario pues también lo podamos tener en nuestra mente? No sé si de cara a esos combustibles necesarios para las cosechas, que bueno, pues al final también el repostaje es muchísimo superior, es muy elevado al que podemos realizar en el día a día. El gasóleo, pues todos vamos al surtidor a repostar nuestros vehículos, evidentemente nosotros también, y podemos hablar de casi el doble. El consumo de combustible en agricultura pues es una parte muy importante del gasto de la explotación. Podríamos decir que es un 20 un 30% de ese gasto total, y claro, eso afecta muchísimo. Con esa situación de 2022, perdón, además también se empezaba a asomar ya la llegada de la nueva PAC, periodo 2023-2027, que ya anunciabas, y lo mencionaba al comienzo, ha entrado en vigor desde el pasado 1 de enero. ¿Cómo se veía desde el sindicato, pero también como agricultores y ganaderos de aquí de la zona, la llegada de la nueva PAC?
Bueno, pues en Uaga venimos anunciando la llegada de esta PAC hace mucho. Eh, Hemos sido muy activos, muy reivindicativos. Recuerdo esa gran tractorada justo antes de pandemia, el mes de marzo, 15 días antes de que nos encerraran a todos. Nosotros ya decíamos que esta PAC que venía no nos gustaba. No hablaba para nada de una desaparición de derechos históricos que venimos arrastrando desde los años 2000, durante 20 años. Nos tachaban algunos de alarmistas, de que no iba a ser así. Y bueno, vemos como el día 1 de enero se ha hecho realidad esta PAC, que para nada es la PAC que nosotros queríamos, que para nada es la PAC que necesita Teruel, que necesita la agricultura familiar, que necesitan nuestros pueblos, porque todos sabemos que nuestros pueblos se sustentan por esa agricultura y ganadería familiar. Somos los que vivimos en los pueblos, los que mantenemos el territorio, los que abrimos escuelas. Y evidentemente esa agricultura familiar ahora mismo está en un riesgo grave de extinción. La agricultura y la ganadería va a existir toda la vida porque evidentemente tenemos que comer. Pero sí, esto es a título personal, yo veo en grave peligro este modelo de agricultura. ¿Cómo afecta, para que todos entendamos, la llegada de la nueva PAC? Pues, como decía, la agricultura familiar, ya no solo por esa desaparición que podría llegarse a dar, sino también el resto de día a día en cualquier tipo de agricultura o ganadería de estas zonas. Pues bueno, es una PAC que café para todos. Para nada prima al profesional, para nada prima a las explotaciones que nos jugamos nuestros dineros, a los que pisamos barro, a los que nos llenamos las botas de estiércol día a día. Todavía es una PAC peor que la anterior, que prima agricultores de sofá, donde todo el mundo cabe, donde fondos de inversión, grandes empresas, vemos cómo están acaparando nuestros sectores, sobre todo regadío y ciertos sectores ganaderos, y nos están echando a nosotros. No podemos competir con esas explotaciones. Creíamos que esta PAC nos iba a apoyar. El extensivo, el ovino, que en la provincia de Teruel pues es un sector con peso, un sector importante. Más del 33% de las cabezas totales de Aragón está en Teruel, y sobre todo en el Jiloca vemos como todavía la ganadería de ovino pues nos mantenemos firmes. Es un sector muy envejecido. Una explotación de ovino que cierra es una explotación de ovino que no se abre. Vemos como siempre los políticos a nivel nacional, a nivel regional, se les llena la boca de agua hablando de la ganadería extensiva, de que hay que apoyar la ganadería extensiva porque genera riqueza en el territorio, y esta PAC no ha sido así. No la contempla. Además, otro de los intentos de esa lucha era la eliminación de los derechos históricos, que finalmente no ha obtenido los resultados esperados, ¿no? Porque continúan existiendo. Continúan existiendo. Nosotros pedíamos una desaparición sí o sí. No queríamos medias tintas y no ha sido así. Tengo que decir, no va a ser todo catastrófico, vamos a ver un poco el vaso medio lleno. De esos famosos ecoregímenes que ahora todo el mundo, hasta los que sois fuera del sector, estáis hartos de escuchar, pues ese valor del ecorégimen, que es por realizar una práctica agrícola más ecológica, vamos a recibir una subvención. Eso sí que va a ser a nivel estatal. Entonces, una hectárea de cereal en Teruel va a cobrar lo mismo que una hectárea de cereal en Andalucía, por ejemplo, o en cualquier lugar del territorio nacional. Entonces, ya no podemos hablar de porcentajes, pero ese 25 o 30% de subvención que venía va a ser a nivel nacional para todos igual. Entonces, ahí sí que podemos decir que hemos dado un pasito hacia adelante, y aunque tú ya no tengas asignación de derechos históricos, ese corrégimen sí que lo puedes activar en el momento que tengas tierra o cabezas de ganado. Y además era equitativo para todos, que al final era también otro de las reivindicaciones que se pedía en cualquiera de las manifestaciones tractoradas que habéis realizado. No era lo que queríamos, pero bueno, algo es algo. Poco a poco, ¿no? Que se suele decir. El 2023-2027, que es el periodo de esta nueva PAC, ya ha llegado con las normativas muy claras y concisas, ¿o hay algunas posibles lecturas diferentes?
Hay en estos momentos todavía hay muchísimas dudas de la normativa de esta PAC. Que tengamos nosotros dudas es normal, pero que Consejería del Gobierno de Aragón de Agricultura tenga dudas a estas alturas no es normal. Estamos pidiendo unas flexibilizaciones que Bruselas deja a las comunidades autónomas. Estamos pidiendo que Consejería sea valiente, que adapte esas flexibilidades al territorio aragonés, a la provincia de Teruel, y nos vemos ante un muro, ante una negativa insistente. Y bueno, vamos a ser firmes, y si no conseguimos por lo menos lo lógico, pues bueno, llegaremos hasta donde haga falta, manifestaciones, nos movilizaremos o lo que sea. Vemos que no puede ser que no tengamos apoyo en el gobierno autonómico para que funcione. Yo siempre digo que cuando tú entras a una consejería de agricultura tenías que entrar como si entraras a tu casa, porque estamos trabajando en lo mismo y en muchas ocasiones no es así. Les cuesta, ¿no?, acceder a la consejería. Sí, vemos trabas más que apoyos muchas veces. En estos últimos meses, y sobre todo si echamos la vista atrás, en ese momento de la cosecha, que como decíamos, pues con las altas temperaturas también dificultó y tuvo que adelantarse, incluso el resultado no era el esperado, se hablaba y nos comentaban que en esta campaña de la siembra, en torno a septiembre, pues que algunos agricultores también se estaban planteando el no realizarla o incluso cambiar la semilla, el tipo de semilla que solían plantar. ¿Cómo ha sido finalmente la situación? Si le parece, nos centramos aquí en la comarca del Jiloca, que al final es la que tenemos más cerca. Bueno, pues no, puede haber algún caso puntual, pero se ha hecho una sementera más o menos normal. Tengo que decir que el cumplimiento de los ecoregímenes al final es más burocrático que a nivel práctico de campo. Cualquier explotación con un pequeño campo, con un pequeño cambio, va a cumplir esa normativa. Entonces, bueno, al final cada explotación se adaptará lo mejor posible a ese ecorégimen que le convenga, pero yo veo que no va a haber mayor problema. Este año ha sido el primer año, pues bueno, va a haber un poco de dudas, pero va a ser... La incertidumbre, ¿no?, sí, a la que aludía. Va a ser rodado, no es difícil de cumplir. En cuanto a las fechas de celebración de esa asamblea, desde UAGA también coincidía con el periodo de pago del segundo pago de la Política Agraria Común de 2022 y anunciaban que el tercer pago se iba a realizar en el primer semestre de este 2023. ¿Esos plazos, esos periodos son prácticos, son cómodos para los agricultores y ganaderos que están en activo en la zona, o deberían plantear reducir los tiempos a la hora de hacerles los pagos a ustedes? Bueno, como norma general, vemos que a finales de año percibe los ingresos PAC, pero sí que es verdad que muchas veces por traspapeleo o por problemas en los programas informáticos hay perceptores de PAC que se quedan hasta este mes de marzo o incluso más sin cobrar la PAC. Evidentemente, eso en muchas explotaciones pues te genera un trastorno económico pues que tienes que asumir con ingresos de otro sitio o con financiación externa, y eso evidentemente tiene un costo. En cuanto a esa financiación o esos problemas económicos, hace unos días conocíamos el testimonio de un joven de aquí de Calamocha, de la zona del Jiloca, que bueno, agricultor y ganadero también, pues se encuentra en una situación complicada y solicitaba ayuda porque efectivamente pues le habían surgido varios problemas a lo mejor en la explotación, no habían llegado las ayudas que tenían que llegar. ¿Cómo está también el tema del relevo generacional? ¿Cómo se encuentra el sector joven, tanto de agricultores, ganaderos aquí en nuestra zona? Porque bueno, pues es muy conocido la palabra, comúnmente la oímos todos, ese relevo generacional, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ¿cómo están las cifras? Pues bueno, venimos de unos años con incorporaciones en la provincia de Teruel, de jóvenes y de mujeres, pero tengo que decir que para este 2023 se ha abierto el periodo de incorporaciones y nos llegan muy pocas demandas a las oficinas de que este año se quieran incorporar jóvenes. Yo creo que esta incertidumbre del sector, pues a la gente que quería dar el paso la ha frenado
está pensándoselo, está recapacitando y creo que está esperando a ver cómo se sitúa el sector, cómo evoluciona un poco para dar ese paso adelante, que luego tienes unas condiciones de un periodo largo en el que tienes que seguir incorporado. Entonces es algo que hay que meditar y que hay que pensar. No es solo llego, me incorporo, cojo la subvención y ya está, sino que luego hay que mantener la explotación, y hacer una explotación hoy en día viable no es fácil. Además, ya nos menciona que un poco ha bajado el interés, por lo menos de cara a incorporarse en este 2023. Los últimos años, que además se conoce perfectamente, perdón, cómo ha sido el interés tanto de chicas, de chicos que quieren continuar en aquellas familias que obviamente pues sí que tienen explotaciones, que además también fue su propio caso, o incluso aquellos que se quieren, bueno, pues incorporar como nuevos y jóvenes agricultores y ganaderos. ¿Cómo están también esos intereses en los últimos años? Incorporarse a la explotación agrícola ganadera de cero, pues no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil. La mayoría de las incorporaciones que se hacen de jóvenes, de hombres y mujeres al campo, es un relevo generacional. En los últimos años, sin tener cifras en la mesa, sí que hemos visto en la provincia de Teruel cómo sí que es verdad que yo creo que por esta crisis de pandemia que hemos visto, pues, querer regresar a los pueblos, sí que hemos visto gente que se había marchado fuera de aquí, de la zona, y ha vuelto a la explotación familiar, ha dado un paso adelante, ha aumentado la explotación. Y yo tengo que decir también que desde Huaga pues estamos muy orgullosos de que las mujeres que tenemos en Huaga y las incorporadas son agricultoras y ganaderas de verdad, de las que se ponen las botas, de las que día a día están trabajando en el campo, no solo con papeleo, y eso pues nos enorgullece. Usted comparte además explotación con su pareja, que la pudimos conocer mucho mejor en esa primera edición del calendario Pioneras que lanzó la Diputación Provincial de Teruel, y así de esa forma pues conocíamos la historia de Cristina también. ¿Cómo ve el papel del sector femenino? Ya nos decía pues que están pues que les alegra, ¿no? También que estén presentes y que además estén activas, pero ¿cómo está el plantel que se les presenta al sector femenino de cara al sector? Porque bueno, pues recordamos que también siempre se ha asociado pues más al sector masculino, pese a que ellas estaban siempre y en un segundo plano, por desgracia. Sí, han estado en un segundo plano, pero no ha habido una explotación familiar donde no ha habido una mujer luchando detrás, codo a codo con el hombre. Pero bueno, evidentemente eso ha evolucionado. Vemos cómo ahora ya están en primera línea y pues tengo que decir que son uno más. Tienen los mismos problemas que podemos tener un hombre y las mismas ventajas. Son uno más. Yo no veo, hablando de mi mujer, no veo a Cristina como un hombre o como una mujer, la veo como una ganadera, como puedo ver al vecino o a cualquier otro. ¿Se está consiguiendo la igualdad entre ambos géneros o aún todavía queda mucho que luchar, tanto administrativamente como incluso laboralmente, pues en funciones o en la forma de verlos o de verlas? En la forma de ver, más que nada, sobre todo en la forma de verlas. Y que todavía ver a una mujer con un tractor, o pues bueno, nos llama la atención. Hay gente que se sorprende. Y evidentemente todavía hay mucha gente que dice que eso no es un trabajo de mujeres. Gracias a Dios cada vez menos. Y ya os digo, el reto al que se enfrentan es el mismo que nos podemos enfrentar cualquier otro. El caso de esa igualdad entre ambos géneros también fue uno de los temas que se abordaron en la 16ª asamblea que realizaron, recordamos, 16 y 17 de diciembre, el pasado 2022. ¿Qué otros pilares se pusieron encima de la mesa que van a ser un poco las líneas de trabajo del sindicato, que como decimos, pues 23-27, el mismo periodo que la política agraria común? Sí, ha coincidido. Bueno, pues una de las ponencias cambiamos, UAGA quiere decir Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, pues a partir del 16 de diciembre también es Unión de Agricultoras y Ganaderas de Aragón. Absorbe los dos géneros como no podía ser de otra forma. Bueno, la asamblea celebrada el 16 y 17 de diciembre
para reelegir nuevos cargos, pero sí que es verdad que el día 16 pues se enmarca el guión que tiene que seguir la UAGA en los siguientes 4 años. A grandes rasgos podríamos decir, como he dicho antes, sobre todo queremos defender la agricultura familiar, queremos seguir trabajando, queremos seguir viviendo en nuestros pueblos y queremos seguir dándoles el poder de decisión a nuestros hijos de poder seguir con la explotación o no. Básicamente, pues esas son las líneas que como históricamente UAGA va a seguir haciendo. En las labores agrícolas y además, si no me equivoco, también se abordó un poco en esa asamblea, bueno, pues interfiere mucho el cambio climático, las medidas medioambientales. En ese aspecto, ¿de qué forma se compaginan las nuevas normativas, pues con, por ejemplo, los purines? ¿Se puede llegar a compaginar? ¿Cómo es todo ese proceso para que se cumpla la normativa vigente? Sí, Aragón quiere ser la primera comunidad autónoma libre de fertilizantes minerales. Tenemos una cabaña ganadera amplia y yo siempre digo que el purín puede ser o un residuo o puede ser un fertilizante. En la inmensa mayoría de los casos se está utilizando bien. Evidentemente las normativas que hay no te permiten hacerlo de otra forma. Las sanciones son importantes, pero la conciencia cada día es mayor. Entonces tenemos que aprovechar, transformar ese residuo que tenemos en un fertilizante que económicamente para las explotaciones de Teruel es muy rentable y las está haciendo viables. Entonces ya no tenemos un residuo, sino un fertilizante. Además, bueno, también se abordaba y se hablaba del recurso natural que es el agua y que sin duda pues supone que la proyección de muchas hectáreas de campo pues puedan llegar a buen puerto o no puedan llegar. ¿Cómo sería un poco en esa línea de cara a pedir, a solicitar a lo mejor a las administraciones, no sé si más recursos hídricos o de qué forma se puede abordar? Porque, bueno, pues estamos hablando también ante un recurso natural. Sí, ese es un caballo de batalla en el que voy a tener, en el que me voy a empeñar. Siempre que vemos a nuestro presidente Javier Lambán, al consejero, se les llena la boca de agua de decir que en Aragón van a ampliar, en el Congreso lo dijeron, 28.000 hectáreas nuevas de regadío. Y yo quiero que una parte sean en Teruel y sean en el Jiloca. En el Jiloca tenemos 9.000 hectáreas de regadío, 9.000 hectáreas que están obsoletas, unas vegas, pues bueno, que yo creo que esas acequias vienen de tiempos de los musulmanes. Necesitamos mejorar esas infraestructuras y necesitamos un apoyo inmediato de la administración. Vemos como concentraciones parcelarias para poder modernizar ese regadío, para poder aprovechar mejor ese recurso que tenemos aquí en el Jiloca, en Teruel, nos están paralizando. No sabemos si son temas económicos, son temas políticos, pero sí que es cierto que no podemos tardar 20 años o lo que se tarde en hacer ese proyecto, porque la vida útil de un agricultor te la eliminan. Pedimos, por favor, incansablemente a las administraciones que también en Teruel tenemos agua, que también en Teruel sabemos regar. Vemos como por ese cambio climático los cultivos tienen que empezar a subir de altura. Vemos una demanda, tenemos aquí muy cerca una plantación de manzanos que hace unos años hubiera sido inviable. Hortícolas nos están demandando campo, porque cuando aquí se cosecha hortícolas en ninguna zona de España hay en el mercado. Entonces hay un potencial y lo tenemos que explotar. Y otro de los potenciales es la agricultura y la ganadería ecológica. ¿Cómo se ve desde el Jiloca, desde la provincia de Teruel, y también el apoyo, si tiene o no tiene, por parte de los profesionales? Creo que desde Bruselas en el año 2030 tiene que haber un porcentaje muy alto ya de agricultura y ganadería ecológica. Tengo dudas de que eso sea así. Los apoyos económicos no incentivan demasiado a ese tipo de agricultura, muchas trabas burocráticas. Entonces, pues no sé muy bien si el futuro va a pasar por ahí. Si va a pasar, sí o sí tiene que pasar por una agricultura y ganadería sostenible
como no puede ser de otra forma, pero me temo que esos objetivos que marca Bruselas no se van a cumplir. Pues estaremos pendientes del futuro de la agricultura y la ganadería, no solo de la comarca del Jiloca, sino también a nivel provincial, y si se van consiguiendo esos objetivos, esos hitos que también piensan y se han marcado desde el sindicato, desde UAGA. Y le agradecemos que haya estado con nosotros esta semana aquí en Calamocha Noticias. Así que Alberto Escura, secretario provincial de UAGA de Teruel, muchas gracias, como decíamos, por estar con nosotros esta semana. Muchas gracias a vosotros.